Orientación al curso de inglés. Ignoranti quem portum petat, nullus sus ventus est. Para aquellos que ignoran hacia qué puerto se dirigen, ningún viento es favorable. Esto nos hace preguntarnos por qué valdría la pena el estudiar inglés, hacia dónde queremos llegar, qué queremos lograr con esto. Les voy a dar 10 razones por las cuales me parece que es importante el tiempo y esfuerzo que requiere el desarrollo de esta competencia comunicativa. En primer lugar, pues nuestro desarrollo laboral y profesional. Veamos algunos datos al respecto. Esta es la población actual, 8.000 millones de personas en todo el planeta, la mayor parte concentrada en la India y China. Sin embargo, cuando observamos lo que tenemos en el norte de América, la mayor parte está en Estados Unidos. Quiere decir que las oportunidades laborales están en esta parte del mundo en inglés. Como bien ustedes saben, quienes están, la mayor parte de ustedes en Canadá, es requisito indispensable para poder progresar el adquirir competencias comunicativas en esta lengua. Veamos un poquito más datos. Cuando revisamos cuál es la lengua con mayor número de hablantes en todo el mundo, nativos, la respuesta es el chino. Estos datos que ven son de 2017, los siguientes son de 2019, pero cuando nosotros tomamos en cuenta, como vemos ahora, no solamente los hablantes nativos, sino aquellos que hablamos inglés, no como primera lengua, sino como segunda lengua o lengua extranjera, somos muchísimos más los que hablamos inglés que los que hablan chino. Pueden ustedes ver que son en esta gráfica 1.500 millones que hablan inglés contra 1.100 millones que hablan chino. Además, recuerden que el inglés se habla por todas partes en el mundo, mientras que el chino en realidad prácticamente solamente se habla en China. Esta siguiente gráfica de 2021 confirma lo que acabo de demostrar. De este modo, 1 de cada 5 habitantes del planeta habla inglés. Entonces el inglés nos abre muchísimas oportunidades laborales y profesionales. De hecho, hay más hablantes no nativos, como pueden ustedes ver arriba, que hablantes nativos. Un hablante nativo es aquel que desde pequeño creció hablando, en este caso, inglés. Un no nativo es alguien como yo, que al ser un niño no creció hablando y escuchando inglés, pero en algún momento posteriormente lo aprendimos. Ahora, si nosotros vemos estos datos de Europa, podemos apreciar que, de hecho, el inglés es la lengua más popular que la gente aprende en Europa. No es sorpresa, todos lo sabemos, pero es interesante observar los datos. Después del inglés, pues sigue el francés y el alemán, que están, de hecho, muy cercanos uno del otro. Y en cuarto lugar, el español, en cuanto a popularidad de qué lengua es la que mucha gente en Europa quiere o está aprendiendo. Esta otra gráfica muestra algo similar. Claro, aquí arriba en rojo, Inglaterra e Irlanda. Bueno, pues como ellos ya hablan inglés desde pequeños, pues la lengua que ellos están aprendiendo como lengua extranjera o segunda es el francés. Y bueno, este pequeñito que está aquí es Luxemburgo, ahí en medio. Después del inglés, otras lenguas que son populares, pueden ustedes ver, en España quieren aprender francés, en Portugal quieren aprender francés, en Francia quieren aprender español, en Inglaterra quieren aprender español, en una parte de Irlanda quieren aprender alemán. Bueno, ahí están los datos, pueden ponerle pausa y ver con mayor cuidado lo que ustedes quieran apreciar. En el caso de África, el inglés es la segunda lengua más hablada después del árabe. Pueden ustedes ver aquí abajo que son 150 millones de hablantes aproximadamente. Entonces, a donde ustedes vayan a cualquier parte del mundo, van a encontrar hablantes de inglés. El inglés nos abre las puertas no solamente en Canadá, sino en muchos otros lados del mundo. Segunda razón por la cual vale la pena el esfuerzo, tiempo, dedicación, todos los sacrificios que involucra estar todos los días tratando de aprender inglés de manera formal. Desarrollo académico. En algún momento vamos a necesitar fortalecer, desarrollar nuestras capacidades académicas. Bueno, sepan ustedes que la mayor parte de la investigación que se hace actualmente está siendo hecha en inglés. Lo que ustedes están viendo aquí es la cantidad de investigadores por cada millón de habitantes. Y como pueden ver, Estados Unidos y Canadá, así como Australia, en particular, representan una buena parte de los territorios en los cuales
actualmente se lleva a cabo la mayor parte de las investigaciones modernas. Entonces, si queremos estar al día, estar actualizados en los desarrollos más importantes de ciencia y tecnología, pues esto se tiene que hacer de manera necesariamente en inglés. Esta es otra gráfica que nos permite apreciar que Estados Unidos y Canadá, Reino Unido, tienen un papel muy importante en el mundo de la academia. Por tanto, si queremos estar al día, necesitamos el inglés. Desarrollo cultural. Esta es la parte en la que me voy a tardar un poquito más. Es una cuestión que muchas veces se discute, pero no se abordan los detalles de manera apropiada, a mi parecer. Para ello quiero comenzar con una cita de Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein. Él fue un filósofo del siglo pasado, del siglo XX, considerado por muchos el más importante de dicho siglo, y dijo, entre tantas cosas que escribió, lo siguiente. En alemán dice, die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt, que lo podemos traducir como, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Pausen el video por unos segundos y pónganse a pensar. ¿Qué significará esto? Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. ¿Será entonces que en la medida en la que yo crezco lingüísticamente, mi mundo interno también crece? ¿Será esto lo que Ludwig Wittgenstein nos quería decir? Entre más desarrolle mi lenguaje, más se desarrolla mi mundo. La relación entre mi lenguaje y mi mundo van de la mano. Pensemos esto de manera un poco más detallada. Para ello, planteo las siguientes preguntas. ¿El lenguaje es cultura o el lenguaje es parte de la cultura? ¿Cuál es la relación entre lenguaje y cultura? ¿El lenguaje encierra una cosmovisión, es decir, una visión del cosmos? ¿Será que nuestra manera de pensar y entender el mundo, la realidad en la que vivimos, solamente se puede entender en la medida en que entendemos el lenguaje? ¿El lenguaje es un sistema conceptual? ¿Qué creen ustedes? ¿Es un sistema para pensar? Y por último, quizás la pregunta más difícil de contestar, ¿el lenguaje da forma a mi pensamiento? ¿Será que si yo hablo alemán, mi manera de pensar va a ser diferente? ¿Voy a pensar diferente? Quizás hasta voy a ser una persona diferente. Quizás si hablo chino también cambia mi manera de pensar. Quizás si aprendo a hablar náhuatl, mi manera de ver las cosas va a ser diferente. Esa es la pregunta que muchos se han hecho y podemos resumir esta serie de ideas en los siguientes 4 rubros: cultura, cosmología, sistema conceptual y la forma de nuestros pensamientos. Esto va a ser muy importante más adelante porque muchos de los problemas que seguramente ustedes han tenido al momento de tratar de aprender inglés tiene que ver con esto. Muchas veces cuando estamos aprendiendo otro idioma, yo por cierto aparte de inglés hablo también francés e italiano, entonces pues, tengo algo de experiencia al respecto. Uno de los problemas más comunes que tenemos es que a veces queremos seguir pensando de la manera en que hemos pensado siempre, sin tomar en cuenta que aprender inglés involucra necesariamente desarrollar otro conjunto de capacidades culturales, cosmológicas, conceptuales y del pensamiento. Este es uno de los grandes conflictos, de las grandes barreras, obstáculos que tienen muchos de los que no han conseguido todavía aprender, hablar, escribir y comunicarse en general en inglés. Pero para eso hay que preguntarnos, bueno, ¿y qué es la cultura? Todo el mundo nos dice que el lenguaje es cultura, pero ¿qué es la cultura? Bueno, yo les ofrezco una definición de trabajo sencilla, pero que va a funcionar para lo que necesitamos ahorita bastante bien, que es la siguiente: conjunto de valores, creencias, tradiciones y costumbres compartidas por un grupo de personas, o si quieren ponerle un grupo humano. Otros dirían que la cultura es todo aquello que no reaparece de manera instantánea cada vez que nace una persona, sino que se va adquiriendo conforme vamos creciendo. Y es que es verdad, si de repente todos los habitantes de un país, digamos, por dar un ejemplo, de México desaparecieran, pero quedara un bebé de padres mexicanos, el cual fuera criado en otro lugar del mundo, no por haber nacido de padres mexicanos quiera decir
que va a desarrollar de manera instintiva los mismos valores, creencias, tradiciones y costumbres de sus padres. Entonces, la cultura es aquello que se desarrolla dentro de un grupo humano que normalmente involucra lo que acabo de decir, valores, creencias, tradiciones y costumbres. Entonces, aprender un idioma involucra estos 4 factores, pero vamos a ver a qué nos referimos con ello. Bueno, pensemos en este ejemplo muy sencillo. Todos hemos escuchado ya estos términos, breakfast, lunch y dinner. Por cierto que en Canadá es más común escuchar supper que dinner, pero esa es una cuestión que podemos discutir en otro momento. Bueno, uno estaría tentado a pensar que entonces breakfast es desayuno, lunch es comida y dinner es cena. Y muchas veces así lo traducen, pero en realidad aquí estaríamos ignorando lo que decíamos hace un momento, de que estudiar un idioma pues es estudiar los valores, creencias, tradiciones y costumbres. En este caso es las costumbres que tienen en la cultura anglosajona, o sea, en lugares donde hablan inglés, como es el caso de Estados Unidos y Canadá. El breakfast o desayuno pues sí coincide bastante, no de manera perfecta, pero coincide bastante con lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir en países latinoamericanos. Quizás la hora que aquí está marcada no sea válida para todos y todas. Hay muchos que desayunan a las 6 de la mañana, pero es un aproximado, es un aproximado. Vamos a decir que en general mucha gente desayuna entre 8 y 9 de la mañana. Pero luego aquí hay una diferencia importante. El llamado lunch en el mundo anglosajón de habla inglesa, generalmente, no es una regla que sigan al 100%, pero generalmente, el lunch se toma eso de las 12 o 1 de la tarde. Y generalmente se dice que el lunch es un alimento que se toma para aguantar hasta la hora de la comida. Bueno, hasta la hora del dinner. Y dense cuenta que ahí está el problema, en que yo acabo de decir hasta la hora de la comida, otros dirán, bueno, entonces no era la cena. Ese es el punto, que en realidad breakfast, lunch y dinner no tienen los tres una traducción directa. Con breakfast decía yo que no hay problema, pero en el caso de dinner, en realidad es muy difícil traducirlo. Tenemos que meternos a la cultura para entender qué es el dinner o el supper, si lo quieren decir de la manera en que más se dice normalmente en Canadá. Entonces, lunch no es precisamente lo que normalmente entenderíamos por comida, es algo diferente, no es tan abundante como lo que comeríamos en la mayoría de los países latinoamericanos. Y en cambio, el dinner, que es aproximadamente entre 6 y 8 de la noche, sí es la comida más fuerte del día para aquellos que viven en Estados Unidos y Canadá. Entonces pueden ustedes ver que aprender otro idioma no es nada más cambiar de palabras, no es nada más, ahora nada más de breakfast, lunch y dinner. Tenemos que meternos dentro del pensamiento, dentro de los valores y creencias, la manera de vivir el mundo de aquellos que desarrollaron la lengua inglesa, que son pues aquellos que han recibido la cultura anglosajona. Otro tema interesante al respecto es el día. Nosotros tendríamos aquí mañana, voy a dar las traducciones que normalmente se acostumbrarían, pero repito, esas traducciones tienen problemas. Mañana, tarde, quizás una traducción que se aproxime sería tarde-noche y noche. Pero justamente esa es la cuestión, que en realidad hay que meternos a la cultura de la lengua inglesa. Aquí no hay problema, mañana es morning, en eso no hay ningún problema, pero aquí habría que empezarnos a preguntar qué significa eso de afternoon. Pues sepan ustedes que noon, estas últimas 4 letras, o parte de esta palabra, donde dice noon, N-W-N, noon, significa mediodía. After significa después, entonces afternoon significa después del mediodía. Evening, creo que una traducción acertada sería tarde-noche, y sería aquel momento del día en el cual el sol se empieza a esconder. Y noche sería pues cuando ya está, digámoslo así, completamente oscuro. Muchas veces seguramente han escuchado que cuando llegamos a una casa debemos decir good evening y al irnos debemos decir good night. No es del todo errónea esta idea, pero en realidad simplificar las cosas de ese modo estaría ignorando que en realidad evening
hace referencia como concepto a cierta parte del día, no en realidad a qué horas o qué parte de mi visita tiene que ver el momento en que saludo, sino más bien con el hecho de que es el punto intermedio entre el afternoon y night. Bueno, ahora hablemos de relatividad lingüística. Esta parte es muy interesante y tengo que insistir en que estos puntos son muy importantes porque si yo no entiendo estas cuestiones, o al menos no tengo una idea general de esto que les estoy platicando, es más difícil que yo logre una competencia comunicativa en inglés, como la que se necesita para poder comunicarnos adecuadamente en Canadá, en Estados Unidos, donde sea que nos encontremos. Bueno, pues la relatividad lingüística, como ya sugería yo hace rato, tiene que ver con esta idea que se ha discutido durante varios cientos de años sobre si la lengua que yo hablo determina o influye sobre la manera en que yo pienso, qué puedo pensar, qué es posible que yo imagine. Aquellos que están a favor de la postura más extrema del relativismo lingüístico, propuesta ya formalmente, primeramente por Sapir-Whorf y ahora conocida como la hipótesis Sapir-Whorf, nos dice que cada lengua que uno aprende nos hace ver el mundo de manera diferente y por tanto pensamos y vivimos y tomamos decisiones de manera diferente. Su contraparte, en el otro extremo, el universalismo lingüístico, dice que no importa qué lengua hablemos, en realidad todas las lenguas hacen lo mismo en términos de qué es lo que podemos pensar y qué es lo que no podemos pensar. Bueno, este es un tema en realidad bastante delicado. Hay que tener mucho cuidado en la manera como manejamos estas posturas, porque en algún momento de la historia de la humanidad, este posicionamiento de arriba condujo a ideas de discriminación, porque en algún momento se pensó que existían lenguas superiores y lenguas inferiores. Aquellas superiores serían, por ejemplo, esto se creyó en algún momento de la historia de la humanidad, serían, por ejemplo, el alemán o el inglés. Según estas ideas, que ahora consideramos que son erróneas, pero eso se llegó a creer en algún momento, estas lenguas estarían hechas para el pensamiento científico y tecnológico. En cambio, otras lenguas, como las lenguas indígenas, se considerarían, bajo esta postura, lenguas inferiores que por su arquitectura interna, por su propia estructura intrínseca, no serían capaces de desarrollar ciencia y tecnología. Desen cuenta entonces que es una cuestión bastante delicada. En realidad no hay que tomarnos a la ligera la manera en que planteamos estos posicionamientos. Hoy en día se ha desechado por completo esta vieja, rancia idea de que habría lenguas superiores e inferiores. Sin embargo, no quiere decir que no podamos seguir considerando que cada lengua, de manera interna, tiene su propia riqueza cultural, filosófica, científica y tecnológica. Entonces, hoy en día el relativismo lingüístico se considera una manera de pensar acerca del lenguaje que nos hace preguntarnos cómo cambia nuestra manera de ver el mundo, no para ser peor ni tampoco para ser mejor, simplemente diferente en cada lengua. Y esto nos puede ayudar muchísimo al momento de estar aprendiendo inglés. Bueno, algo interesante sobre esta discusión que estoy planteando es que en algún momento ciertos investigadores se dedicaron a estudiar aproximadamente unas 20 lenguas y ver pues cuántos colores existían en cada una de estas lenguas. Y encontraron algo muy interesante. Hay algunas lenguas del planeta en las que solamente hay dos colores. O es blanco o brillante, o es negro o oscuro. Pero luego tenemos lenguas que tienen tres colores, y en aquellas que tienen solamente tres colores, el siguiente color en aparecer siempre, según estos investigadores, es rojo. No cualquier otro color, sino a fuerzas necesariamente el rojo. Una vez que encontramos lenguas que solamente tienen cuatro colores, los siguientes colores en aparecer en el lenguaje, en el vocabulario de la gente, son o verde o amarillo, pero no los dos. Cuando ya hay 5 colores,
ya son los dos, verde y amarillo. Cuando ya tienen 6 colores, aparece el azul. Cuando ya tienen 7 colores, es el café. Y cuando una lengua tiene 8 o más colores, los siguientes en aparecer pueden ser, ya sea morado, rosa, naranja, gris o una combinación de estos. Entonces esto nos hace preguntarnos, pues los colores, que son algo que permanentemente estamos observando en el mundo que nos rodea, ¿de qué manera son percibidos en diferentes culturas? Bueno, les he de platicar que hay algunos países, algunas lenguas en las cuales el azul y el verde en particular son el mismo color. Los ven como un solo color. No distinguen con dos palabras diferentes. Ven algo azul y lo llaman de cierta manera, ven algo verde y lo llaman de la mismita manera como llamaron al azul. Esto pues nos suena raro, ¿no? Nosotros diríamos, bueno, ¿qué pasó con ellos? Quizás no son tan inteligentes y no se dan cuenta de que hay dos colores en realidad. Bueno, vamos a cuestionar esa idea que acabo de mencionar. Vean ustedes esta paleta de colores y verán que en realidad la transición entre este verde de aquí hasta arriba y esto que creo que la mayoría estaríamos dispuestos a aceptar que es alguna tonalidad de azul, permite apreciar que en realidad no sería tan descabellado pensar que en alguna parte del mundo la gente vea el verde y el azul como el mismo color. Pero no solamente eso, sino que hay lenguas como el japonés, al menos en algunas regiones, en donde la palabra ao puede significar azul o verde, de acuerdo a la situación. Hay otras lenguas como Yevamasa, Lakota Sioux, Pashto y Vietnamita, en las cuales es usada una sola palabra para esto. Aquí con toda la intención del mundo he tratado de poner un verde que más o menos se aproxime a estas gotitas azules para que ustedes se pregunten si esto sería posible. Váyanse dando cuenta que esto tiene que ver con lo que yo les decía hace rato. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y de ver el mundo cuando estamos estudiando inglés. Si yo no quiero cambiar mi manera de pensar cuando estoy aprendiendo inglés, va a ser más difícil para mí que me apropie de la lengua inglesa. Bueno, ahora les pongo un ejemplo muy curioso en el español, porque resulta ser que en español tenemos algo muy parecido. Si hubiese una lengua que distinguiese con dos palabras muy diferentes el azul oscuro del azul claro, y nosotros le dijéramos a esas personas que para nosotros esto que está a la izquierda es azul y esto que está aquí, bueno, el último no porque es blanco, pero la mayoría de estos últimos también son azul, esa persona o esas personas seguramente se sorprenderían, bueno, ¿qué les pasa? Que no se dan cuenta que en realidad ahí hay dos colores. Entonces, así como en ciertos países, en ciertas lenguas, el verde y el azul son un solo color, pues algo parecido nos sucede a nosotros, donde no hacemos una distinción en realidad tan fuerte entre este azul oscuro y este azul clarito. En nuestro pensamiento, dado que crecimos con la lengua española, creemos que los dos son el mismo azul. Entonces, dense cuenta lo que les decía acerca de la cultura. Recuerden que definimos la cultura como el conjunto de creencias, valores, costumbres y tradiciones compartidas por un grupo humano. Tenemos esta creencia. Hoy en día se dice que no hay verdades, solamente creencias válidas. Cada cultura tiene un conjunto de creencias que son válidas mientras sean internamente consistentes. Bueno, en este ejemplo, de hecho, este último azul, bueno, no sé exactamente en sus dispositivos qué tan azul se ve o no, está a un paso de ser blanco. Entonces, ¿cómo es posible que algo que es prácticamente blanco y algo que es prácticamente negro en el otro extremo, nosotros los veamos como azul, como la misma cosa, por decirlo de alguna manera? Bueno, alguien que esté aprendiendo español y provenga de una lengua en donde se separan estos dos colores con términos muy específicos, pues va a tener que aprender a pensar como un hispanohablante. Entonces, hay cosas de este estilo que ocurren cuando estamos aprendiendo inglés. Hay cosas en las que tenemos que dejar atrás nuestra vieja manera de pensar, aquella con la que crecimos, y ponernos en los zapatos, en la camisa, en la manera de pensar de aquellos que ya hablan inglés.
Otro ejemplo de cómo puede variar la cantidad de colores que puede uno apreciar, la tenemos aquí a la derecha. Pues la mayoría de nosotros sabríamos distinguir entre rojo, morado, rosa, naranja, amarillo, verde y azul. Pero vean ustedes a la izquierda que hay quienes, quizás un artista, pueden distinguir entre una diversidad de diferentes rojos, diferentes morados, diferentes rosas, etcétera, mucho mayor que la que nosotros normalmente podemos distinguir. Bueno, en otro tema, o en otro ejemplo más bien, pero es el mismo tema, el tema de la culturalidad. Kaplan en algún momento nos hace preguntarnos si existen o no, él va a decir que sí, patrones del pensamiento diferentes en diferentes lenguas o grupos de lenguas. Bueno, él encuentra que generalmente aquellos que hablan inglés construyen un patrón discursivo, la manera en que organizan sus conversaciones, más directo, que es algo que, por cierto, a nosotros nos cuesta mucho. Nosotros, en nuestras lenguas romances son, por ejemplo, español, francés, italiano, catalán, portugués, tenemos una costumbre muy arraigada de que empezamos platicando de algo y de repente nos desviamos. Una cosa lleva a la otra y de repente ya estoy platicando de algo totalmente diferente a lo que inicialmente estaba yo comunicando. Y después de un rato yo le digo a mi interlocutor, oye, espérate, ¿de qué estábamos platicando? ¿Qué es lo que te estaba diciendo? Y ya nos regresamos al tema. Ah, sí, 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 sí. Y después de un rato, otra vez nos desviamos. Empezamos a platicar de otra cuestión que no tiene que ver con el tema original, pero por alguna razón lo quisimos hacer para, pues, darle más sabor a la conversación, ¿no? Y ya después de un rato, ay, espérate, ¿de qué estamos? Ah, ya me acordé qué es lo que te quería decir. Sí, sí. Ah, sí, mira, es que tal y tal cuestión. Ahora sí ya te dijo. Vi tal cuestión. Bueno, en el mundo anglosajón no quiere decir que esto no exista, pero es más raro, es bastante más raro. No es tan común como con nosotros, son más directos. Cuando tienen algo que decir, llegan y dicen, oye, te quiero decir algo, miras esto y es esto, sin haberse desviado del tema. Esto nos cuesta a nosotros bastante, entonces quiere decir, una vez más, que aprender otro idioma involucra necesariamente cambiar nuestra manera de pensar y ponernos en la camisa, en los zapatos de las personas que ya hablan inglés en el mundo anglosajón. Otro caso interesante de cómo es que el lenguaje afecta la manera en que pensamos es la siguiente. En Estados Unidos en algún momento se hizo esta encuesta en la cual querían ver cuál era la percepción de la gente respecto a el ayudar a la gente pobre. Pero para esto, este tipo de ayudas se pueden comunicar con dos términos. Se le puede denominar en inglés welfare o assistance for the poor. Este de la izquierda, welfare, se podría traducir como prestación o beneficio social. Es decir, es una ayuda que da el gobierno para aquellos que se encuentran desempleados y se encuentran en situación de pobreza. Pero welfare suena como algo que quizás no se debería de hacer porque es una carga, es algo que quita recursos al gobierno. En cambio, assistance for the poor, asistencia a los pobres, suena como algo más humano, más comunitario, algo que deberíamos de hacer, algo positivo. Entonces, welfare tiene una carga negativa y assistance for the poor tiene una carga más positiva. Bueno, pues al preguntarle a los norteamericanos en esta encuesta, resultó ser que cuando usaron el término welfare, 42% dijeron que era demasiado lo que se estaba gastando. En cambio, cuando se usó el otro término, assistance for the poor, solamente 7% coincidieron. Es decir, el cambio de término hizo que de 42%, casi la mitad, estuvieran con la idea de que era demasiado el gasto, que era excesivo el gasto, ahora solamente 7%. Entonces, la manera en que decimos las cosas cambia mucho la percepción sobre los demás. Y luego abajo, cuando en vez de si es excesivo, se les preguntó si era muy poquito, cuando se usó el término welfare,
como prestación o beneficio social con carga negativa, solamente 23% dijeron que era muy poquito. En cambio, cuando se usó Assistance for the Poor, 68%, o sea, casi el 70% dijo que era muy poquito. Entonces, si usamos esta palabra Assistance for the Poor, la gente va a tener una mayor disposición de decir, no, sí, es muy poco lo que se está gastando en ayuda para los pobres. Como dice aquí, words matter, las palabras importan. Bueno, entonces para resumir esta parte de este video, la pregunta que nos hacíamos es, ¿será acaso que la estructura de nuestro lenguaje determina o influye en el modo en que percibimos, pensamos y actuamos sobre el mundo? A mi parecer, creo que hay un punto intermedio entre el relativismo lingüístico y el universalismo lingüístico, en el cual efectivamente hay muchas cosas que percibimos, pensamos y por ende las actuamos de manera diferente cuando hablamos en inglés. Y esto tiene un impacto muy fuerte sobre la manera en que yo aprendo inglés y el éxito o fracaso que yo pudiera tener al momento de hacerlo. Quienes estén conmigo en el curso pues se irán dando cuenta que muchas veces yo voy a estar regresando a este tema con ustedes y les voy a decir, a ver, es que esta cuestión que no le están terminando de entender del todo a algunos tiene que ver con un cambio de pensamiento que tenemos que llevar a cabo. Pero eso ya lo veremos con ejemplos más específicos a lo largo del curso. Como mera anécdota, el rey Carlos V hablaba varios idiomas y alguna vez dijo, esto es una mera anécdota, en algún momento lo van a escuchar en otro lado seguramente, decía que él hablaba español con Dios, italiano con las mujeres, francés con los hombres y alemán con mi caballo. Bueno, esto en realidad es una mera anécdota, ni siquiera se sabe bien si realmente dijo esto, pero nos lleva a preguntarnos una vez más si la lengua que yo hablo de alguna manera refleja nuestro temperamento. ¿Será que diferentes lenguas reflejan el diferente temperamento de la gente que lo habla? Algo hay de cierto, tampoco hay que exagerar esta idea, pero algo hay de cierto. Quizás ustedes han visto este meme, este es un meme, tómenlo como tal, no es algo 100% serio, pero que nos puede dar una idea de lo que estoy tratando de explicarles. La palabra pasión, como ustedes pueden ver en muchas lenguas, se parece bastante, en cambio en alemán, pues, aunque es un estereotipo, pero es un estereotipo interesante, hay esta idea de que suena bastante más fuerte, ¿no? Leidenschaft, en vez de pasión. Aquí hay más ejemplos, si quieren pueden poner pausa y analizarlo todo el tiempo que ustedes gusten, en donde oxígeno sonaría un poco más, vamos a decir, me voy a atrever incluso a decir más rudo, Sauerstoff, mariposa, Schmetterling, televisión, Fernsehapparat, aeropuerto, Flughafen, ambulancia, Rettungswagen y disculpe, Entschuldigung. Bueno, es en realidad esto una cuestión de estereotipos, no quiere decir que en realidad los alemanes sean como los pintan, el león no es como lo pintan, pero sí es interesante y algo hay de verdad respecto a que las lenguas reflejan el temperamento de las culturas que hablan dichas lenguas o que han desarrollado con el paso de los siglos dichas lenguas. Bueno, otro caso interesante al respecto es las onomatopeyas, es decir, de qué manera imitamos los sonidos del mundo, en este caso los gatos. Bueno, pueden ustedes igual aquí pausar y tratar ahí de imitar cómo es que lo dirán en diferentes lugares del mundo, con diferentes lenguas, esto del miau. Se parece bastante, de hecho hay una gran cantidad de onomatopeyas, quizás como hacen los perros, nosotros quizás diríamos guau guau, o como hacen un cochino. En otro momento les enseñaré más infografías de este tipo. Por ejemplo, aquí tenemos otras dos. Respecto a qué hacen los gallos, creo que la mayoría de nosotros y nosotras diríamos kikiriki, pero en francés sería cocorico, cocorico. En inglés, cock-a-doodle-doo. Y en japonés, bueno, no hablo japonés, pero supongo que es algo así como koki-koko. Y en coreano, tampoco hablo coreano, pero supongo que es algo así como koki-o. Y aquí a la derecha pues tienen un mayor número de ejemplos. Por cierto, italiano sí hablo italiano y aparentemente es chichirichi, pero no, en italiano la CH antes de una I latina se pronuncia como una K,
Entonces aquí sería igual que muy parecido a lo que hacemos nosotros, Kikiriki. Bueno, pasemos al cuarto punto por el cual a mi parecer es realmente un esfuerzo que vale la pena que están ustedes a punto de emprender, que es aprender inglés de manera formal. Y ese cuarto tema es la preservación cognitiva. ¿Qué es eso de la preservación cognitiva? O sea, que mis capacidades mentales no se deterioren. Vamos a ver. Una pregunta que en algún momento muchos nos empezamos a hacer es, ¿será acaso que el aprender una lengua extranjera pueda protegernos contra la demencia? ¿Qué es la demencia? Bueno, la demencia, también conocida como senilidad, es un deterioro en el cerebro que causa un decremento gradual en nuestra habilidad para pensar y recordar cosas. Es una enfermedad. Algunos síntomas comunes incluyen problemas emocionales, problemas con el lenguaje y un decremento en nuestra motivación. El tipo más común de demencia, porque no todas son las mismas, pero la más común es el Alzheimer, la cual cuenta con hasta entre un 50 y 70% de todos los casos. Bueno, las investigaciones que se han hecho actualmente revelan que estudiar un idioma extranjero no necesariamente tiene que ser inglés, pero pues nosotros aquí vamos a estar interesados particularmente en el inglés. Nos pueden proteger, no del todo, porque pues estas enfermedades no son fáciles de eliminar. Además hay un componente genético muy importante, pero el aprendizaje de una lengua nos puede proteger en algún grado. Lo que se ha encontrado es que aquellos que hablan más de un idioma, si por alguna razón genética iban a desarrollar Alzheimer, de todos modos lo van a desarrollar cuando ya genéticamente hay una predisposición, pero aparece hasta 7 años después de lo que hubiera aparecido si no hubieran aprendido una lengua. Entonces, este es un motivo o razón más por el cual creo yo que vale muchísimo la pena el que dediquemos tiempo, esfuerzo, dedicación, todos los sacrificios que conlleva el ponernos todos los días 1 hora a estudiar inglés en un curso formal. Lo pueden hacer de manera independiente, pero siempre baja más la motivación cuando no estamos dentro de un grupo. Entonces, realmente el aprendizaje de una lengua fortalece las redes neurológicas de nuestro cerebro. Esto es algo que está actualmente investigándose de manera muy activa y todos los descubrimientos que se han hecho apuntan hacia que el lenguaje es una habilidad muy importante si queremos mantener nuestros cerebros sanos. Quinta razón para estudiar inglés y dedicarle todo lo que implica: autoestima y realización. Creo que cuando logramos algo nos sentimos bien de haberlo logrado. Se siente muy bien lograr algo. Como dice aquí, uno empieza diciéndose a sí mismo, quizás si está uno en un momento pesimista, no lo lograré, pero poco a poco va uno progresando hacia de no lo voy a hacer, pues quizás no lo puedo hacer, pero después quiero hacerlo. ¿Cómo lo hago? Trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, lo hice. Entonces, ese proceso que lleva el lograr, en este caso, aprender un idioma extranjero, realmente también en su momento nos va a traer un beneficio para nuestra autoestima y la manera en que nos autopercibimos. Para ello quisiera citar además la pirámide de Maslow. Algunos y algunas de ustedes quizás ya hayan escuchado al respecto. Maslow nos decía que tenemos diferentes necesidades, algunas son psicológicas, otras de seguridad, otras de amor y pertenencia, otras de estima y otras de autorrealización. Las pueden ver aquí nuevamente. Aquí está cómo se escribe Maslow, lo pueden buscar en Google o en videos, debe haber muchos videos en YouTube. Y es muy interesante el analizar esto. Podemos dividirlas en 3 grandes grupos. Las necesidades básicas que tenemos que cubrir, como son nuestra alimentación, hidratarnos, descanso, un lugar seguro en donde poder pernoctar, donde pasar la noche. Pero después vienen otro tipo de necesidades. Estas de hasta abajo pues no podemos evitarlas. Necesariamente las necesitamos porque si no las cubrimos, por eso están hasta abajo de la pirámide, no podemos proceder a satisfacer las siguientes necesidades, que en este caso serían de pertenencia, amistad, amor, nuestra relación con otros. Después vienen necesidades de estima, de autoestima. Cómo nos sentimos
con respecto a nosotros mismos y mismas. Y hasta arriba viene la autorrealización, que tiene que ver con el lograr nuestro máximo potencial, lo cual incluye actividades creativas. Y aquí es en donde anda el lenguaje. Realmente nuestro desarrollo lingüístico está en la punta de esta pirámide, entre aquellas necesidades que se alcanzan cuando hemos ya logrado satisfacer las más esenciales, y querría decir entonces que en la medida en que yo pueda avanzar en este sentido, voy a ser una persona más autorrealizada. Podríamos cubrir las primeras necesidades y no ser felices. En algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar trabajar sobre nuestra autorrealización. Sexto punto por el cual es importante, a mi parecer, y espero que coincidan conmigo, dedicarle tiempo de nuestras vidas al desarrollo de competencias comunicativas en otro idioma, en este caso inglés, la construcción de una identidad. En la medida en que yo aprendo otro idioma, construyo otra identidad. Pónganse a pensar en lo siguiente, los invito a pensar en lo siguiente. Traten de pensar en cómo hablan las personas hispanohablantes, aquellas personas que hablan español, de otras partes del país de donde ustedes provengan. En mi caso, que soy de México, bueno, en el norte de México hablan de otra manera, como hablamos en el centro de México. En el sur se habla de otra manera. Yo como mexicano escucho un argentino y me suena muy diferente. Escucho un colombiano y me suena algo diferente. Escucho un cubano y me suena bastante diferente. Y si en un momento yo quisiera, por quizás retarme a mí mismo para ver si puedo hacerlo o no, trato de imitar el acento, ya sea de los del norte de México, el sur de México, o de alguna de las costas de México como Veracruz, o de Cuba o de Argentina. Me voy a sentir diferente, mi identidad no va a ser la misma. En la medida en que yo cambio mi acento dentro de mi propia lengua española, mi identidad va a ser diferente. Entonces, si con solamente cambiar el acento ya no me siento igual, imagínense ustedes lo que pasa cuando hablan otro idioma. Realmente, aprender otro idioma es un cambio total de identidad. Cuando nosotros hablamos en otro idioma, estamos construyendo una nueva identidad. Y relacionado con esto, hay algo muy interesante que Erich Fromm, un psicólogo muy prominente, dijo en algún momento, o más bien preguntó en algún momento. Él nos pregunta, o hace esta pregunta general. Si yo soy lo que tengo y pierdo lo que tengo, entonces ¿quién soy yo? Esto se plantea en el contexto de lo que ahora conocemos como neurosis material. Nuestra identidad, sobre todo quizás en la adolescencia, está supeditada, o fácilmente supeditada, quizás por falta de experiencia, al mundo material. Construimos nuestra identidad, por ejemplo, a través de la ropa que utilizamos o del coche que pudiéramos tener o no tener. Y entonces traer unos tenis caros, ropa cara de marca prestigiosa, un coche muy caro, muchas veces se asocia con ser alguien mejor. Pero Erich Fromm nos dice que tenemos que tener cuidado con esto que decía yo, es en realidad una receta segura para llegar a la neurosis material, lo cual no queremos, en la cual asociamos quiénes somos con lo que tenemos. Por eso este libro, que en inglés dice To Have or To Be, se tradujo al español del tener al ser. Es mejor ser que tener. No quiere decir que tener no sea importante, pero no debemos descuidar quiénes somos a partir de no lo que tenemos, sino de lo que realmente nos hace ser. Y para ello, pues, el caso de el aprendizaje de una lengua es algo que nos hace ser, más que algo que tengamos. Porque, por ejemplo, dice esta cita, si soy lo que tengo y pierdo lo que tengo, entonces, ¿quién soy yo? Si yo asocio mi identidad con la marca de tenis que tengo, con los tenis que me compré y se me pierden mis tenis, entonces ya no soy yo. Si me roban mi coche, ya no soy yo. Si el día de mañana tengo que comprar ropa más barata, ya no soy yo. Eso es lo que estaba tratando de señalar, o lo que trató de señalar en su momento, y sigue señalando Erich Fromm. Entonces, el aprendizaje de una lengua va más allá de una posesión material y por ende, psicológicamente, una vez más,
tiene grandes beneficios para nuestra propia autoidentidad. Séptimo punto, creatividad, flexibilidad y cambios de perspectiva. Bueno, se han hecho muchos estudios sobre esto. Resulta ser que aquellas personas que son bilingües han demostrado, cuando se les hacen exámenes psicológicos, que tienen una tendencia mayor a ser más creativos, más flexibles y tener mayor facilidad para cambiar de perspectivas. Es decir, que nos hacemos de mente más abierta y más tolerante e incluso podemos de alguna manera lograr una mayor tranquilidad espiritual. Bueno, algunos datos que se han encontrado son los siguientes. La gente bilingüe desempeña frecuentemente mejor en tareas que requieren manejo de conflictos. Esto es lo que han encontrado los psicólogos. Por otra parte, el bilingüismo, o sea, el hablar más de dos idiomas, ha sido asociado con una mejor memoria, mejores destrezas visoespaciales, o sea, cómo me muevo en el espacio al momento de realizar una labor o tarea espacial, y más creativos. Por otra parte, los investigadores han mostrado que el hablar otra lengua, una lengua extranjera o segunda, impacta positivamente sobre la atención, la capacidad de atención que tienen los niños, su creatividad y su manejo del conflicto. Entonces, pues esto nos hace pensar que el aprender otra lengua nos puede ayudar no solamente en todo lo que ya he estado diciendo todo este rato, sino también a ser más creativos, mayor capacidad de concentración y que se nos facilite más el manejo de conflictos. Octavo punto, te lo puedes llevar a cualquier lado. A diferencia de posesiones materiales que podemos perder, puede ser que me compre un nuevo celular y chin, lo perdí. Bueno, o salí a la calle y chin, se me olvidó mi celular. Pues no pasa eso con el lenguaje. No puede suceder, no va a suceder que el día de mañana yo salga y diga, chin, se me olvidó mi español en la casa. Espérame, déjame regreso a la casa porque dejé olvidado mi español. Y tampoco va a pasar entonces que yo diga, chin, se me olvidó mi inglés. Ay, espérate, déjalo, busco dónde lo habré dejado. Eso creo que es otro gran beneficio de aprender un idioma, que es de esas cosas que vas a llevar contigo siempre. No se te va a perder. A donde tú vayas, vas a estar llevando siempre contigo. Es verdad que la falta de práctica puede hacer que uno vaya de algún modo perdiendo la facilidad con la que uno habla inglés, pero en realidad, si lo aprendemos bien, pues nunca lo vamos a olvidar como tal. Entonces, un gran beneficio este trabajo que ustedes harán al aprender un idioma. Ya casi acabo, ya nada más me quedan 2 puntos. Entretenimiento. Pues quizás esto es lo más trivial y banal de todo lo que he dicho, pero ¿por qué no? Con el inglés puedo disfrutar mejor la música, las películas y si es que a alguien le gustan los videojuegos. Muchas veces estamos cantando y ni siquiera sabemos que estamos cantando o tarareando de una canción en inglés. A lo mejor estamos diciendo algo que no queremos decir y lo estamos diciendo porque no lo entendemos. Entonces es más productivo disfrutar de estas diversiones como música, películas y videojuegos si sabemos inglés. Bueno, por último, para terminar ya con esta presentación, la residencia en Canadá. Bueno, si ustedes entran a la página oficial del gobierno de Canadá, en algún momento se van a encontrar que el requisito de idioma es indispensable para transitar de una residencia temporal a una residencia permanente, dependiendo del esquema bajo el cual quieran solicitar este trámite o esta residencia. Pero en general es algo que se les va a pedir. Bueno, hay 2 opciones, puede ser francés o inglés, pero si están aquí conmigo es porque por el momento les interesa más el inglés que el francés. Y bueno, pues hay 2 opciones, el CELPIP, aquí lo pueden ver en pantalla. Arriba también está la liga, en otro momento se las puedo proporcionar por si quieren revisarlo con mayor detalle. Y el IELTS. El IELTS es algo de lo cual vamos a hablar a lo largo del curso. Platicaremos qué es lo que les pide este examen y es requisito, al menos
las modalidades en las que yo me he metido a revisar la página oficial, es requisito el pasar este examen. Entonces ahí estaría un 10º motivo por el cual vale la pena el esfuerzo, el tiempo, la dedicación y los sacrificios que conlleva estar todos los días 1 hora aprendiendo inglés. De hecho, el IELTS, este examen que mencionaba hace un momento, ha ido cobrando cada vez más popularidad, al menos en esta infografía, de allá por 2012 aproximadamente. El IELTS ganaba popularidad y el TOEFL perdía algo de popularidad. Parte de esto tiene que ver con que el IELTS, a diferencia del TOEFL, es un examen que lo que trata de determinar es si podemos comunicarnos no solamente en un contexto universitario como lo que hace el TOEFL, sino con personas de todo el mundo. Como ustedes han visto en Canadá, pues hay mucha gente de la India, de Pakistán, Afganistán, de otras regiones del mundo. Y pues podríamos decir que su inglés no es perfecto, no es, si es que existe eso de perfecto, en realidad no existe, pero vamos a decir que su inglés, por decirlo de una manera muy laxa, no es muy bueno, pero tenemos que comunicarnos, tenemos que darnos a entender. El IELTS toma en cuenta este tipo de diferencias, dado que no hay un solo inglés, sino que hay muchos ingleses, o sea, muchas versiones o variaciones de la lengua inglesa actualmente. Bueno, para terminar ya con esta presentación, ya la hice muy larga, una disculpa. Pues quisiera terminar con esta reflexión también de Séneca que dice: Non est ad astra mollis eterris via. No hay camino fácil de la tierra a las estrellas. Bueno, quisiera yo mencionar que si alguien les ha dicho a ustedes que con tal o cual curso van a aprender en 3 o 6 meses, mi experiencia, aprendí inglés a los 14 años, ahora tengo 42 años, mi experiencia me dice que esto no es verdad. Esta fantasía que a veces nos quieren vender de que vamos a hablar un idioma en 3 o 6 meses, en realidad es como prometerles a ustedes que con una dieta mágica van a perder 20 o 30 kilos en 3 o 6 meses, o que con tal programa de ejercicio en el gimnasio nos vamos a poner como Henry Cavill o un modelo super fortachón en 3 o 6 meses. ¿Quiere decir que es imposible? No, no es imposible. Hay casos de gente que lo ha logrado, pero no quiere decir que porque algunos tuvieron, pues, genéticamente cierta predisposición para el desarrollo de ciertas capacidades, quiere decir que de manera homogénea todo el mundo va a poder aprender en 3 o 6 meses, aprender, en este caso, inglés. Requiere tiempo y dedicación. Eso es algo que muchas veces no se nos dice y yo desde el principio se los tengo que decir. Lo que sí creo es que en 3 o 6 meses ya van a estar dando sus primeros pasos firmes con la lengua inglesa, pero en realidad aprender un idioma es algo que tenemos que hacer de por vida. Normalmente, para decir que alguien ya habla un idioma, como para pasar un examen, como el IELTS, cuando empezamos desde cero o básico, toma de aproximadamente 1 año y medio a 2 años. Aproximadamente. Podría ser que en 1 año, con mucho esfuerzo. Pero no en 3 o 6 meses. Es muy difícil. No imposible, pero es muy difícil. Entonces, solamente quiero terminar con esta idea de que, como nos dijo Séneca, no hay camino fácil de la tierra a las estrellas, pero con los 10 puntos que yo les di, espero que se sientan motivados y motivadas a emprender este gran esfuerzo que implica estar todos los días dedicando un rato al aprendizaje de esta lengua. Y bueno, pues con esto me despido. Ya estaré dando mayores detalles sobre cómo se trabajará dentro de English Cortex. Y bueno, pues espero que estén todas y todas muy bien. Me despido. Aquí está, más adelante en un momento pongo mi correo por si tienen alguna duda. Y si pueden poner abajo en los comentarios qué ideas tienen al respecto, me será muy interesante poder leerles en esta plataforma. Bueno, esta es mi página personal y esta es una de las plataformas que vamos a estar usando. Y bueno, me despido, muchas gracias por su atención, que estén todas y todos muy bien. Hasta luego.